Sin censura. Hola amigos, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos nuevamente a su espacio Sin Censura. Recuerden que todos los jueves a las 8 de la noche vamos a estar aquí, siempre tratando de hablar con la verdad y presentando las noticias más actuales y los eventos más importantes que han acontecido esta última semana a nivel nacional. El día de hoy, como pueden observar, el tema que vamos a estar desarrollando podríamos titularlo como el colapso del sistema. Por eso dice el tema colapso de todo el sistema. Estamos dándole este título este día porque, como todos los días, comúnmente nos estamos desayunando siempre las noticias y estamos viendo que el país, en vez de avanzar, va retrocediendo. Y es por eso que en esta ocasión hemos invitado a una persona que es muy influyente en la política salvadoreña, de mucha experiencia, y es militante del partido FMLN. Pero antes de darle paso a ella, quiero decirle que Movimiento Libertad siempre va a estar ahí defendiendo la libertad de expresión y fomentando la democracia mientras exista la república, y la república va a existir mientras nosotros estemos ahí para defenderla. Es por eso que le quiero dar la bienvenida a Lorena Peña, que la tenemos en este momento en pantalla, y quiero agradecerle primeramente en nombre de Movimiento Libertad y en nombre del programa Sin Censura su presencia. Gracias por estar acá. Buenas noches, un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, muchas gracias por esto, y la verdad que siento que este programa va a ser muy bueno porque vamos a analizar ciertas cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Como todos los salvadoreños nos hemos dado cuenta realmente de que está pasando una situación que casi nadie le está prestando atención, y es por eso que quiero poner en pantalla esta información, la cual quiero que empecemos a analizar. La voy a poner en este momento en pantalla acá, y sería la siguiente. Tenemos que aquí en El Salvador, Hacienda pagó 4.7 millones de dólares a Atena por cajeros y aplicación de Chivo Wallet, dice medio internacional. Acá tenemos un ejemplo de lo que se está haciendo actualmente con la Chivo Wallet, y es por eso que quiero que empecemos con la primera pregunta, y vamos a romper el hielo con la siguiente. Dice: la Chivo Wallet es el mayor fracaso de Bukele actualmente, haciendo referencia a esta información periodística que tenemos en pantalla. Bueno, al menos es el fracaso más notorio, porque para mí este es un régimen fracasado en Ujú. todo sentido, porque se suponía que tenía gran simpatía y que todo iba a estar bien, que no iba a tener ningún problema, pero ha tenido la necesidad de capturar a más de 50,000 personas ante la falta de aceptación que tiene. Esa es para mí una de las explicaciones. A nivel económico, el alto costo de la vida también denota que es un fracaso su política económica, si es que existe, ¿verdad? Es otro gran fracaso. Y para mí, claro, el fracaso más notorio es el del Bitcoin. No solo porque la billetera Chivo es como que la hicieron técnicos de la edad de piedra jugando a la edad Ujú. digital, ¿verdad? Porque no guarda los saldos, los duplica por error, según explica ahí el técnico que da esa noticia. Eh, le ha desaparecido los saldos a algunas personas que tienen esa billetera, y sobre todo es un fracaso porque la población no confía en ese sistema. Y si lo vemos a nivel de números, el gobierno ha perdido dinero de los salvadoreños chiveando, ¿verdad? Porque se ha metido a comprar Bitcoin apostando a que subiera, y resulta que como que es maldición, desde que el gobierno de El Salvador se metió en esa cosa, el Bitcoin ha ido para abajo, para abajo, para abajo, y creo que hoy anda por los 14, 15,000 dólares, cuando según el presidente nosotros íbamos a ganar con las subidas. Entonces sí, para mí es el fracaso más notorio, pero es una de las medidas más perversas, eso sí hay que Sí. decirlo, ¿verdad? Porque es una medida perversa, perversa económicamente y perversa moralmente. ¿Por qué?
porque por un lado abre las puertas de que aquí se lave dinero, porque el Bitcoin no tiene mayor forma de controlar su ruta. Ese es un punto. Por otra parte, porque permitiría, si se generaliza y la Chivo Wallet controla el Bitcoin, sería una especie de privatización del flujo monetario de todos y todas en el país. O sea, las intenciones y el efecto económico es perverso. Y la otra cosa que me llama la atención es que también ahora están anunciando una oficina para activos de Bitcoin. Es decir, que a pesar de que económicamente y políticamente eso es un fracaso, seguramente para el bolsillo de alguien no es un fracaso, porque Correcto. insisten en mantener la medida. Correcto, estamos viendo de que solo Hacienda, de lo poco que se conoce, porque realmente desde que hemos entrado en el proceso de régimen de excepción y desde que venimos jalando diferentes errores que ellos vienen cometiendo, nos damos cuenta que no nos presentan la verdadera información. No hay ni siquiera los derechos de las personas para poder pedir o solicitar la información que el gobierno ahorita está manejando. Y lo poco que tenemos, como por ejemplo la información que está ahorita en pantalla, que dice que Hacienda pagó 4.7 millones a una empresa privada, que cabe la gran posibilidad y hay una gran teoría conspirativa que la misma gente del gobierno está manejando este tipo de empresas y este mismo gobierno está haciendo los movimientos bancarios para este tipo de empresas y para este tipo de representantes. Se gastó ese dinero en la Chivo Wallet, pero a todo eso, los 400 millones que se apostaron del pueblo, ¿a dónde estarán? ¿Y serán realmente 400 millones o habrá algo otra movida por allá que se sospeche? Como usted dice, el acceso a la información aquí es nulo porque se han cerrado casi todos los mecanismos de acceso a la información que tenía el gobierno antes de que llegara este régimen. Y lo que podemos hacer es estimaciones, ¿verdad? De hecho, el fideicomiso es bastante misterioso porque no han dado mayor información sobre su funcionamiento y ahí son cientos de millones los que se metieron. Lo que sí podemos ver es los anuncios que han hecho de compra de Bitcoin, que son ya casi rondan los 200 millones. Y de eso el gobierno pues no puede ganar nada porque va para la baja, ¿verdad? Y sin embargo han dicho que de las ganancias han construido el hospital ese de los perritos. Entonces es bien raro porque anuncia ganancias cuando el Bitcoin está en una pérdida estrepitosa. Entonces, según lo he entendido, solo en la compra de moneda, El Salvador ha perdido más de 70 millones de dólares. Pero como le Imagínense lo que digo, alguien debe ganar ahí, porque no creo yo que sea por tonterías que sigan ampliando estas operaciones, aunque ya no es con la Chivo, ahora han sacado esta agencia de activos digitales. Entonces, alguien está aprovechando ese mecanismo y debe ser alguien cercano al gobierno. De lo contrario, el gobierno no insistiría en una medida que es antipopular, que económicamente es perversa, ¿ver? Y que no le resolvió nada, porque acuérdese que dijeron que iban a comprar 1.000 millones de Bitcoin, ¿se acuerdan? Ujú. Que les iban a Sí, sí. prestar. Entonces, ese anuncio terminó en nada, ¿verdad? Porque ellos tiran como fuegos artificiales para distraer la atención y como dicen, apantallar. Les dijeron, Ujú. no, ahorita ya van a haber 1.000 millones en Bitcoin. No les vino ni un centavo. ¿Por qué? Porque los que controlan a nivel mundial el Bitcoin son empresarios de grandes corporaciones financieras y económicas, no son cooperativistas o jóvenes alternativos, no, son grandes empresarios. Y ya Son sea grandes que inversores. ¿ah? Son grandes Inversores, inversores. claro, inversores internacionales, y ya sea en Bitcoin o en lo que sea, cuando prestan exigen capacidad de pago Ujú. y el gobierno Eso no tiene capacidad de pago, ya sea en Bitcoin o en dólares, porque ni n- emite dólares ni emite Bitcoin. no tiene capacidad de pago y no tiene capacidad para poder realizar los proyectos, sino que me estoy remontando
a lo que usted acaba de decir hace un par de minutos o quizás hasta segundos, de que con las ganancias de lo de la Chivo Wallet hizo la Chivo Pit, un hospital de perritos. Yo no estoy en contra de eso y está bien pues que se le dé el espacio al animal o que se le dé también cierto valor a la fauna y hasta cierto punto también a la flora de nuestro país. Pero ¿no cree usted que se hubiese sido más importante de que se terminara de construir el Hospital Rosales, el hospital que ustedes encaminaron, Claro, lo el dejaron ya casi FMLN lo todo listo, dejó puesto en la mesa? financiado, diseñado. Es que No lo han... mire, este gobierno nos trata peor que a los animales, porque yo Sí, estoy viendo que a los animales les defiende sus derechos más que a los seres humanos, ¿verdad? sí. Me estaban contando que en San Vicente, en Sonsonate, las calles son un desastre, fíjese, pero les pusieron una veterinaria para perritos. Y también hay basureritos para excremento de perritos en algunas zonas. Sin embargo, las calles no sirven, son un absoluto desastre, ¿verdad? Y Ujú. otros servicios que la comunidad pide no están. Entonces, realmente el gobierno prioriza los derechos de los animales por encima de los derechos de las personas. Eso para mí es preocupante. No porque los animales no tengan derechos, pero yo creo que mínimamente deberíamos de reconocer que los derechos humanos de los seres humanos eh, deben ser Debe ser prioridad. deben ser respetados, pero eso aquí no ocurre. Aquí, Yo lo por que creo ejemplo, es que ellos se sancionan, le voy a manejan poner en un base... ejemplo, al que Ajá, tenga en cautiverio un venado lo sancionan, pero sí. mire cuántos tiene él en cautiverio injustificadamente y ahí Buen no pasa punto, sí. nada, ya ve usted. Ujú. No, lo que pasa es que yo lo que creo que ellos están utilizando la estrategia que vienen utilizando desde hace mucho tiempo atrás, que es la hacerse más popular o actuar en el marketing digital para poder elevar la imagen, pero al día de hoy yo creo que la gente ya no se traga todas esas mentiras, ya la gente ya está empezando a despertar, porque imagínense, si le está dando prioridad a lo que es la protección animal y no le está dando lo que debe de ser, no le está dando la prioridad a los derechos humanos, significa que lo que le interesa es la popularidad, porque todo ese sector que es pro derechos de los animales, hasta cierto punto dicen, oh, este es un buen grupo de gente que nosotros debemos de ganarnos. Entonces él va buscando y va buscando diferentes cosas. Entonces, a todo esto, a mí me llama mucho la atención de que estamos hablando de uno de los principales fracasos de él, pero a todo se le llega su límite, a todo se le llega su tiempo. Y será por eso que ellos están corriendo. Digo ellos porque es un grupo, tanto la Asamblea Legislativa como el Ejecutivo. Están corriendo para poder reelegirse, para poder seguir en el poder, porque tendrán miedo de que si ellos pierden elecciones, uno por uno van a empezar a desfilar ante la justicia. Y es por eso que le traigo aquí la siguiente información que me llama mucho la atención. Lo voy a poner en pantalla. Y hemos visto que este señor tiene mucho tiempo desaparecido, pero ahora, así como arte de magia, está apareciendo en los medios tratando la forma de someter al pueblo con esas ideas que está promoviendo. Dice, Ulloa cree que el momento de la reforma constitucional, o sea, es el momento de la reforma constitucional porque no hay golpe, no hay insurrección. Cuando ellos promovían la insurrección, no sé si se recuerda la mayoría de las personas, el 9F. Entonces viene la pregunta acá. Voy a poner la segunda pregunta en pantalla. Sería la siguiente. ¿Se cumplirá la reelección? ¿Usted cree que estamos cerca de que se cumpla? Bueno, como en esto de las elecciones, nada está escrito. Mire lo que pasó en Estados Unidos recientemente, ¿verdad? Que decían que la ola republicana iba a aplastar a los demócratas y no hubo ola. Y los demócratas mantuvieron el control del Senado y una buena votación, pero las encuestas y todo decía que iba a haber una gran ola republicana y que Trump iba a salir fortalecido. Entonces, los estados de opinión de la población cambian. Sin embargo, también hay que alertar de que la Asamblea Legislativa junto con el gobierno están promoviendo una serie de reformas electorales que hacen más posible un fraude electoral.
porque la vigilancia de los partidos está anulada, porque en Estados Unidos van a poder votar con DUI vencido, con pasaporte, etcétera, y no hay mecanismo de hacer un padrón electoral de los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior. Entonces, yo creo de que no podemos afirmar todavía de que se va a reelegir, aunque existe la posibilidad de que haga un superfraude, porque con esa cuestión de los salvadoreños en el exterior, él estima meter sus 300,000, 500,000 votos que le hagan una diferencia. Lo que Ujú. corresponde ahorita no es estar esperando a ver si se reelige o no, sino que creo que debemos estar vigilantes de todo el proceso electoral, ¿verdad? Y luchando para combatir de antemano el fraude electoral. ¿Pero usted cree que hay una gran probabilidad que lo haga? Yo le digo porque el señor que tenemos ahorita en pantalla desapareció prácticamente desde los inicios de la toma del poder. Desapareció. Y el único trabajo de él, hasta el momento, el más notorio posiblemente, no sé si me estoy equivocando, fue la reforma a la Constitución. Que fue Y fallida, hace poco, ¿ah? que le falló, ¿verdad? Le falló, pero aparte que le falló, yo no doy y no entiendo por qué este señor de repente dijo de que la Constitución tenía unos artículos escondidos. Usted que ha Sí, sido parte, usted ha sido parte del proceso de democracia en nuestro país, ¿hay algunos artículos no, escondidos que se puedan tomar a su favor? mire, la constitución es clara, o sea, ese es el otro aspecto, que la reelección es inconstitucional, la constitución no lo permite, y la constitución en varios artículos establece que no puede haber reelección, o sea, no pueden haber dos periodos consecutivos, establece que la persona que ejerce el cargo no puede estar ni un día más en la presidencia, así dice la Constitución, ni Ujú. un día más, ¿verdad? Y establece que la alternabilidad en el ejercicio del cargo es fundamental. Entonces, este señor Ulloa es como un plumífero, ¿verdad? Un Ajá. vocero y un plumífero que anda dando opiniones ahí como propagandista del gobierno. Y quizás soñando de que él va a ser siquiera 2 meses presidente, porque si el presidente sale, el mismo señor Ulloa anda diciendo, pero tendría que renunciar y me tocaría a mí quedarme. Eso es lo que el sueño dorado, digamos, como no va a poder ser candidato porque el presidente actual dice que quiere seguir, entonces él anda promoviendo la reelección y de paso diciendo de que Bukele tiene que irse 6 meses antes y que a él le tocaría. Y yo le aseguro, fíjese bien, a ver si me equivoco, vamos a ver, que si el presidente finalmente se inscribe, van a interpretar la constitución para que él no deje un solo día el cargo, aunque sea fraude de ley. Sí, Porque yo no me imagino a este presidente, así como es, cediendo aunque sea un día a la presidencia, si ni designados tiene. No tiene sí. designados a la presidencia, no se ha fijado. Entonces, Todo gira alrededor de él, o sea, nadie puede claro, hacer entonces nada si ya él no lo le dice. aseguro que si se apunta de candidato, va a pedir que la sala interprete de que no se debe ir ningún día, aunque sea otra ilegalidad. Entonces ese señor Ulloa se va a quedar con las ganas, ¿verdad? Ujú. Porque este régimen es autoritario, pero además el presidente Bukele, el señor Bukele, es un hombre, primero, que le gusta el control del poder y por otro lado es un poco paranoico, siempre siente que hay grandes conspiraciones, ¿no se ha fijado? Y las Sí, anuncia. es bien alcanzativo. Ajá, entonces ya me imagino que va a creer que Ulloa le anda cerruchando el piso. Por rato parece que Ulloa le cerrucha el piso, le voy a decir, porque Sí, este Ulloa demasiado hambre le miro yo por sustituir al presidente. Y fíjese, un vicepresidente en 6 meses puede hacer cosas terribles en contra del presidente. Entonces puede correcto. ser que Ulloa le ande cerruchando callada la boca también Es, en es su más, ambición personal al presidente Bukele.
Es más, podemos decir de que hasta cabe la teoría conspirativa que Ulloa ya tenga armado el tamal, que cuando él diga, bueno, suelto la presidencia y Ulloa se Mire, autodeclare le presidente, voy a decir, yo la última vez que vi al señor Ulloa, ¿sabe dónde fue? En no sé. una cita que el Departamento de Estado le había puesto al profesor Sánchez Serén y me pidió que lo acompañara. Y curiosamente el que venía saliendo de ahí era Ulloa. Ok. Ah, entonces, uno no sabe, y usted dice teoría conspirativa, pero no sería remoto, ¿verdad? Porque con esta administración el gobierno de El Salvador está algo problemado con esta Tipo como le administración pasó a Mel norteamericana. Zelaya en Honduras. No, porque el presidente Zelaya estaba en una batalla legal de otro tipo. Ujú. No, a este lo que puede ocurrir es que Ulloa esté haciendo todo esto para eh, hacerle una mala pasada, ¿verdad? Porque ellos no conocen la palabra lealtad. Claro. Son Entonces puede mercenarios, hacer ¿verdad? que por eso Bukele no solo lo mantenga alejado, sino que de vez en cuando le pone a prueba la lealtad para que salga a hablar basura como esa de la reelección, ¿ah? Y Ajá. que no le va a dejar ni un día ejercer la presidencia. Ya, así miro yo la cosa, pero no es seguro que se reelija. Como puede elegirse, se puede reelegir, porque los pueblos cambian y los estados de opinión también pueden cambiar. O sea que podemos decir que ellos están actuando como mercenarios. ¿Quiénes ellos? Ulloa. Este, el... Ajá. Pues yo no le pondría el epíteto. Yo lo que sé que es un hombre muy ambicioso, con pocos escrúpulos, ¿verdad? Y que en este momento aparece muy servil al presidente, pero en determinado momento le puede echar la zancadilla. Yo es lo que miro de esto yo. Y que la Bueno, pues. reelección es inconstitucional, ¿verdad? Que él está en la campaña de apoyar este acto inconstitucional, ¿verdad? Y Ujú. que el gobierno está creando leyes porque, y la represión, que ya la vamos a ver, porque no está tan seguro de que la simpatía y la aprobación se mantenga. De hecho, en la mayoría de encuestas hay un 70-60% que no comparte la mayoría de medidas del gobierno, aunque le dé buena calificación a Bukele, pero que no comparte, incluso los que apoyan el régimen de excepción, no apoyan las medidas del régimen de excepción cuando usted ve la encuesta. Ujú. Entonces, la situación no es nada fácil Lo que para podemos decir el es que ya están régimen. perdiendo terreno, porque todas esas decisiones que han tomado primero alocadas, aparte de alocadas, podemos hablar que decisiones hasta sin sentido, posiblemente ya todo eso les está afectando. Y para muestra un botón, las últimas encuestas se dice que ha bajado la popularidad, no como deberíamos, como debería de ser o como nosotros Como esperamos ser, que sea un esperaríamos, pero golpe. es que eso es así. Y fíjese que en las encuestas, por ejemplo, la gente, más del 84, creo que llega casi al 90%, protesta por la crisis económica. Ujú, Y este gobierno no hace nada para enfrentar la crisis económica, ¿verdad? Estamos llegando a una situación que solo se llegó en tiempos de saca, ujú, porque en tiempos de saca, por ejemplo, la libra de frijoles valía unos $50. Con el FMLN nunca pasó de 80 centavos. Y ujú. ahorita la libra de frijoles está ya otra vez en 1.30. O sea que ya vamos llegando a los precios que habían con los gobiernos de Ghana, ¿verdad? Entonces, le pongo el ejemplo de los frijoles, que es una comida básica de los salvadoreños y las salvadoreñas, y así lo puede ver en los vegetales, en el maíz, en el arroz. Y ante eso, este gobierno, ¿qué es lo que dice? Que hay una Ujú. crisis mundial. Es cierto, hay una crisis mundial, pero Sí. este gobierno se quebró a los productores agrícolas durante la pandemia, Y no me cuando va a empezó a comprar de importar. México todos los insumos que Ajá, regalaron, pues. entonces al comprar los granos básicos del exterior, se quebró a una gran parte de los productores salvadoreños. Hoy que está caro en el mundo los granos básicos y que cuesta que nos vendan, porque hay carestía en todo el mundo, resulta que El Salvador ya no produce lo que producía hace 4 años.
Ujú. Entonces no es solo la crisis mundial, es que el gobierno se quebró a los productores nacionales de granos básicos. Ellos pusieron la cerecita en el pastel en la crisis económica de El Salvador. Así es. Otra cosa que me llama mucho la atención, que lo voy a poner en pantalla también para que me ayude un poco a interpretar o analizar esto, es lo siguiente. Tenemos a un experto electoral que la gran mayoría de la población ya lo conoce, dice que llama o hace el llamado a los partidos a no participar en los comicios si se inscribe Bukele. Esa sería una buena medida que se puede tomar para los partidos que están en contienda, o en todo caso la recomendación sería no competir en algo que realmente no es constitucional. Mire, yo soy de la opinión que los partidos y el pueblo que quiere democracia para El Salvador deben participar, porque si no participan, eso es como dejar la cancha libre para que tengan absoluto control de la Asamblea Legislativa nuevamente, ¿verdad? Terminen de arrasar en las alcaldías al no haber participación y que, dicho con ironía, la elección presidencial sea sin fraude, porque al no haber oposición, ni siquiera fraude va a necesitar Bukele, ¿verdad? Porque si nadie se presenta, así va a pasar. Fíjense que en Venezuela una vez la oposición al presidente Hugo Chávez Ujú. decidió no asistir. Y aunque yo no comparto ni los puntos de vista de la oposición venezolana, le quiero contar que hasta esta fecha no se levantan. Ujú. ¿Ah? Porque cuando uno no participa, le deja la cancha abierta a su adversario político. Entonces, para mí hay que participar, hay que participar con propuestas, con denuncias, concientizando. Es un espacio de fortalecimiento de las fuerzas democráticas y ojalá un espacio que permita derrotar el fraude, ¿m? Y detener la consolidación de este régimen neoliberal y dictatorial que tenemos en este momento. Bueno, así es. Eh, Quisiera solicitarle si me puede esperar unos 2 minutos porque vamos a pasar a nuestro corte comercial. Comúnmente nosotros tenemos la tradición acá de presentar una parodia con respecto a la actual dictadura a la que vivimos, así que vamos a darle paso al Foca Coin de la semana y luego vamos directamente a un espacio publicitario. Ya regresamos en unos momentos, ¿me puede esperar? Bueno amigos, hemos estado analizando temas de interés nacional, la coyuntura actual, y estamos viendo que El Salvador prácticamente ahorita está en un limbo. No sabemos qué es lo que va a parar, todo va a depender de las elecciones próximas que tenemos, y en esta ocasión quiero hacer conciencia que nosotros razonemos y pensemos toda la información que tenemos a la mano y no la ignoremos, porque es muy importante que estemos informados y es muy importante tener los puntos de vista de nuestros diferentes invitados al programa. Vamos ahora a lo que es el Foca Coin de la semana, luego vamos a un espacio publicitario y ya regresamos. Y el Foca Coin de la semana es para... Muy bien, Foca. Premio, premio, premio. Ahí va, ahí va. Eso es.
Soy ese clamor desesperado de una madre. Soy sangre derramada en las manos de un cobarde. Soy fuerzas que se unen en un cordón humano. Las manos del obrero. Soy voz de la conciencia que la vida está primero. Soy grito de la juventud. Soy ciencia, soy cultura. Memoria que no quiere revivir la dictadura. No soy una bandera, soy quien le da sentido. Soy la voz que quisiste silenciar, la del caído. Soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. La excepción de tu regla, si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada y repartida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste. En el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. Soy un bosque en llamas, fauna y flora en emergencia. Soy un bombero voluntario que llora de impotencia. Ahora nadie se rinde, ya no existe, no puede. Nos quitaste tanto que hasta nos quitaste el miedo. Con disfraz de democracia te pusiste la careta. Pisoteaste nuestro voto y ese voto se respeta. Y hoy salimos a las calles a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Bueno amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a su programa. Estamos en la segunda parte. El día de hoy hemos estado analizando temas de interés nacional con la señora Lorena Peña, la cual nos ha estado orientando los diferentes tipos de formas en las que nosotros podemos actuar y podemos realizar una buena democracia en nuestro país. También hemos analizado un poco acerca de la reelección y lo del Bitcoin. El Bitcoin lo pusimos en la primera parte porque es muy importante tener en cuenta qué es lo que está pasando con nuestro dinero. Pero el día de hoy vamos a analizar en esta segunda parte un tema muy importante y es el control de la población. Tenemos acá en pantalla nuevamente a Lorena Peña. Muchas gracias, la verdad, por estar acá con nosotros compartiendo un poco acerca de su experiencia y también un poco del conocimiento político que usted maneja. Muchas gracias por estar con nosotros en la segunda parte. Bueno, continuemos. Ok, excelente. Vamos a hablar algo que a mí en lo personal como ciudadano me preocupa mucho porque se pinta como una idea muy bonita, pero a la vez hay un trasfondo en esto. Lo voy a poner en pantalla para que me ayude usted a analizarlo y sacar conclusiones. Y es lo siguiente: Bukele anuncia cercos militares a ciudades grandes como parte de la quinta fase del Plan Control Territorial. O sea que estamos regidos por dos sistemas. Primero,
el Plan Control Territorial. No sé si la gran mayoría de población se recuerda el mega show, el mega espectáculo que hizo el 9 de febrero de los años posteriores a este. Y también tenemos el régimen de excepción. O sea, tenemos dos cosas, pero están pintados como la solución a todos los problemas de delincuencia. ¿Cómo me podría ayudar usted a analizar este tipo de situaciones que estamos presentando en el país? Bueno, ya vamos por vamos a iniciar el 8º mes, creo, del régimen de excepción, ¿verdad? El octavo. El 8º mes del régimen de excepción. Eso quiere decir de que el gobierno no ha tenido capacidad de detener la delincuencia, puesto que necesita un régimen de excepción. ¿Qué implica? Captura sin orden judicial, internamiento en centros de detención sin pruebas de ningún tipo, sin abogado, sin contacto familiar, sin derecho a la defensa, cateos a viviendas, incautación de bienes de las personas, y eso ha implicado, por lo que hay ya miles de denuncias, también asesinatos y torturas en los centros penitenciarios. Entonces la situación es muy grave para mí, muy grave. De hecho, no podemos decir que hay 0 homicidios porque solo en los penales han habido casi 200 asesinados, para empezar. Y fuera de los penales registran otros 60 asesinados, pero ahí invisibilizan los feminicidios que nosotras ahora, en el mes de la no violencia en contra de la mujer, estamos exigiendo que se visibilice la situación de los feminicidios. Y por otra parte, se han agravado los tratos crueles, humillantes y denigrantes en contra de los seres humanos en este país. Los salvadoreños y las salvadoreñas no nos podemos hacer los locos, porque aquí, a escasos kilómetros de donde nosotros vivimos, en todo El Salvador, hay gente torturada, asesinada y literalmente pudriéndose en la cárcel, porque también el acceso a tratamientos médicos es nulo. Esto para mí ya de por sí es una gravísima situación. Pero ¿por qué lo hace el gobierno? ¿Por qué lo hace el gobierno? Primero, creo que no lo hace ni por guerra contra pandillas, como dice, ni por medida de seguridad. No lo hace por eso. Lo hace porque de esta manera pretende tener controlada y aterrorizada a la población. De manera que si él lo estira hasta el día de las elecciones, ¿verdad? Va a tener a la gente en una circunstancia donde, por ejemplo, si un candidato le puede ganar la presidencia, lo va a meter preso con el régimen de excepción. Y como no tiene derecho a defensa y lo pueden tener preso 1 año, 2, lo que quieran, sin probarle nada, puede ser un mecanismo que él pretenda tener a la mano para deshacerse no solo de candidatos a la presidencia, sino a diputaciones, alcaldías, etcétera. Esa es una parte. Por otra, es un mecanismo también para quebrarse a adversarios económicos. Porque usted sabe que el gobierno no es solo el presidente, es su clan familiar y un sector poderoso de la oligarquía salvadoreña que está aliado con él. Es un bloque en el poder, no es un señor, ni siquiera él y sus hermanos, como nos cuentan. Eso es ahí la parte administrativa del Ejecutivo. Lo que uno ve es un bloque en el poder, obviamente, sí. ¿Verdad? Él es la imagen. Él es la imagen de ese bloque económico que tiene gente que estuvo con Arena, de mucho dinero, que ahora está de este lado de Bukele. Entonces, también lo pueden usar para quebrarse económicamente a adversarios económicos. Entonces, el régimen de excepción y estas medidas de cateo, de vigilancia, es una militarización de la sociedad salvadoreña para hacer extensivo el terror a nivel nacional. Porque en el caso de la guerra contra las pandillas, primero
si damos por cierto que hay bastantes pruebas de las informaciones que han salido en varios periódicos digitales, el gobierno no solo no estaría en guerra contra las pandillas, sino que en pacto. Sí. Están en un pacto. En realidad Lo que tienen pasa una es que el pacto lo tregua. rompieron, por eso comenzó la guerra. Sí, pero ahora ya lo reacomodaron. Entonces es una tregua y pacto entre pandillas y el régimen. De acuerdo a las informaciones que tenemos, se podría decir eso. Entonces yo no miro una guerra. Y si en realidad eh, ellos argumentan que la guerra contra las pandillas es la solución, yo los invito a que vayan a ver el caso de México. ¿Cómo terminó la guerra contra el crimen organizado en México? Ujú. Matanzas escandalosas. Sí. Y No, pero nunca, no se puede llamar guerra porque no hay es que la respuesta por seguridad parte de los ciudadana pandilleros. no se resuelve con guerra. Ajá, correcto. Ese es el primer punto que hay que ver. Por eso es que de todos los capturados, hoy estaba leyendo que ellos dicen que tienen como a 1,000 cabecillas, dicen, de pandillas. Ujú. O sea, están confesando que de los 57,000, solo 1,000 pueden demostrar que son de pandillas. Ajá, Porque correcto. si no, ya hubieran demostrado los demás. Mire, y Y no le sé voy si a... usted se acuerda o Digan, si leyó el artículo de Félix Ulloa donde dijo que en esta guerra pagan justos por pecadores. Él lo dijo en un programa anterior, yo no, lo es que puse en él se ha pantalla hecho, la por nota. eso le digo que él es un servil, un plumífero, vocerín, ¿verdad? Que lo ponen a hablar basura cada cierto tiempo. Y llega a situaciones cínicas, como decir que los inocentes o los presos que mueren son daños colaterales. Ah, también Eso, eso. eso se atrevió a decir que eran daños colaterales, los seres humanos asesinados, ¿verdad? En los penales. Entonces él está haciendo la plana para que Bukele lo deje de presidente unos sus meses. Y yo le aseguro que ya de presidente, con los gringos compadre hablado, va a querer echarle la zancadilla a Bukele, que ya no va a ser presidente para entonces. Si es que el presidente Bukele no viola la constitución, pero yo creo que la va a violar, No, porque no ha de siempre. confiar en gente como este Ulloa. Ulloa ha demostrado que es un tipo que no es de fiar y que es un Sí. camaleón que cambia de colores según la ocasión, como dice. Cambia, que es cierto. Lo que pasa es que este tipo que tenemos ahora como presidente, me imagino, yo en lo personal lo puedo catalogar así, de que vive en una paranoia. O sea, Sí, él sí, hace lo malo y piensa que los demás él lo están vive de haciendo. teorías conspirativas, ¿verdad? Pero el problema que tenemos es que es el presidente y que en Ajá. eso se ha llevado vidas, porque no solo son los asesinados, sino cuántos niños, cuánta niña que ha quedado sin padre, sin madre, cuánto joven que ha quedado sin empleo o sin estudios, eh, cuántas madres ancianas llorando por sus hijos. Es un daño que no se merece el pueblo salvadoreño. Ujú. Ese es Mire, el punto. y usted cree, o sea, su opinión muy personal, que este régimen de excepción va dedicado para todas las voces disonantes del gobierno. Le hago esta pregunta porque hemos visto casos de periodistas que han sido detenidos, hemos visto personas que están levantando la voz, como por ejemplo los tuiteros que capturaron, que posiblemente los tuiteros tengan muchos problemas con otras personas, pero una cosa que sí yo puedo decir y dar fe es que presentaban información real. O sea, estamos viendo que el régimen es para opacar todas las Eh, voces disonantes. es dos cosas, como le digo, terror generalizado y golpear voces disonantes, golpear críticos, golpear opositores. Tiene dos, primero de amplio espectro, ¿verdad? Ujú. Meter terror, ese es un primer punto. Y el segundo, en ese ambiente, poder golpear dirigidamente a los que les sean críticos o incómodos. Para mí eso es bastante claro. Pero eso ya le está trayendo problemas, ¿verdad? Porque hay demasiada gente molesta, frustrada o enojada por estas medidas. Desde tiempos de la guerra no se había visto que El Salvador estuviera en la lista de violadores de derechos humanos.
Ahora ya la Comisión de Naciones Unidas contra la Tortura está por nombrar un relator especial que lleve directamente el seguimiento de las violaciones a derechos humanos de El Salvador, y ha hecho énfasis en las muertes y las torturas. También El Salvador tiene ya otra comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, a nivel internacional, el gobierno está perdiendo apoyos, y también ha tratado con las extremidades inferiores la relación con el gobierno de Estados Unidos. Y van a decir, pero los del FMLN son antiimperialistas o qué. Y ahora dicen que no. Mire, el FMLN es antiimperialista, pero no es tonto y ha sabido ser un buen gobierno. Y en ese sentido, tenemos que darnos cuenta de que la situación de nuestros compatriotas en Estados Unidos no la podemos poner en peligro por actitudes caprichosas, porque la relación del gobierno salvadoreño respecto a la administración actual no es antiimperialista, porque Bukele no ha cuestionado la injerencia imperialista, las políticas del Fondo Monetario, todo eso lo obedece como corderito. El tema es Sí. que tiene una posición caprichosa y electorera, ¿verdad? Que ha llevado a que, imagínense, la diputada, la congresista Norma Torres, ahora ha demostrado que había pagado lobistas y propagandistas en contra de ella allá en Estados Unidos. ¿Usted cree que es de gente alentada estar haciendo eso? Sinceramente, Gente alentada. no, hombre, No, es no, que realmente no. No, bien, pero ¿sabe qué? Una cosa. un Aunque usted, presidente, aunque usted en su ideología puede discrepar mucho con con Estados Unidos claro, y, pero hay que ser y alentado, ¿ah? sí, Eh, pero cuando y ustedes estuvieron en arriesga el poder, a nuestros compatriotas ustedes tenían buena relación con Estados Unidos. con todo el mundo, porque la política del FMLN es de relaciones diplomáticas en base a la legalidad internacional con todo el mundo. Esa es nuestra posición. Pero estábamos hablando acerca de esta situación un poco delicada y quiero pasarme a la siguiente nota periodística que la voy a poner en pantalla en este momento. Y es que el ministro de Defensa le llama inventos a las denuncias de las violaciones de los derechos humanos en el régimen de excepción. ¿Por qué llamarle inventos cuando la comunidad internacional está prácticamente preocupada por la situación que está pasando? ¿Por qué llamarle inventos cuando vemos que la población actualmente se queja y está denunciando todas las arbitrariedades que están pasando? ¿Me podría ayudar a definir este invento que dice el ministro? Bueno, es que el ministro no tiene más que decir eso, porque por lo visto está hundido hasta la coronilla en todas esas actuaciones militares, y tiene que intentar protegerse él y a todos los que le están ayudando como cómplices en toda esta ola de violencia y violación de derechos humanos que está viviendo la población salvadoreña. Ujú. Además, creo que como todos los que ejercen el poder de manera prepotente, él cree que va a ser eterno, ¿verdad? Él cree que va a ser ahí eterno, y que entonces nunca va a tener que rendir cuentas de sus actuaciones. Pero él debería de ver que hasta señores militares, ya bien señores, se los están llevando presos y los están condenando por violaciones de derechos humanos en la época del conflicto armado. ¿Mm? Entonces yo creo que todos los policías y los militares deben reflexionar en eso. Por un lado, de que deben aprender a amar y respetar al prójimo y recuperar el espíritu de servicio que quedó establecido en el nuevo rol de la Fuerza Armada y en la nueva Policía Nacional Civil después del acuerdo de paz, donde el propósito era que nunca más los cuerpos de seguridad ni la Fuerza Armada consideraran al pueblo su enemigo. ¿Mm?
sino que la policía investigara y persiguiera el delito y la Fuerza Armada defendiera la soberanía nacional y cualquier ataque a nuestro territorio. Ese es el rol actual constitucional de estas fuerzas. Y yo Ujú. creo que los militares y policías honrados deben meditar mucho en esta situación y en los llamados que Monseñor Romero hizo a los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada en su momento, de que no cumplan órdenes injustas. Yo creo que el ministro comete un grave error al no tener una actitud responsable frente a los requerimientos que ya está recibiendo del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y deben de Sí, recordar que nada al final queda oculto, todo se sabe y lo que tiene que ser sancionado es sancionado hoy o mañana, ¿verdad? Eso es podemos una aplicar ley de la ese vida. dicho que dice, todo pavo le llega a su diciembre. Y todo lo que sube baja y También. todo lo que baja sube. Y miren, ni hay derrotas definitivas ni victorias definitivas. Ujú. Entonces, el que cree que la historia se eterniza, bueno, nosotros como dialécticos materialistas lo tenemos claro, pero además la vida ha demostrado. Y la Ujú. gente lo tiene bien claro cuando dice, no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Así es, mire, y Así es de que está muy equivocado el ministro. otra cosa que podríamos encajar es con respecto a la población. ¿Usted cree que hoy por hoy ya la población, una gran parte de la población, ya se dio cuenta de la situación que se está dando y ya se dieron cuenta de las mentiras en las que cayeron? Pues mire, esos 57,000 presos injustos han de tener unos 4 parientes siquiera cada uno para no echar en cuenta a los amigos y amigas, que son gente que está viendo la gran barbaridad que está ocurriendo, pues, ¿verdad? Esa población que ha sufrido sin qué ni para qué, ¿verdad? Solo porque eran pobres y tenían care culpables según el régimen. Pero Cara no, culpable. es que es así de cruel. O sea, Sí. yo no sé qué diría Roque Dalton ahorita, porque para este régimen, los pobres y los opositores tenemos care culpables. Sí. Ah, eso Bueno, está claro. buena definición. Entonces, todas estas personas no están halagadas con lo que está pasando, que les quiten $200 cada mes y que ni siquiera se los den al pariente. Y si a eso le agrega usted la gente de los desalojos, ¿ah? Sí. Porque está la gente que quiere desalojar allá en Conchagua, la gente que desalojaron a la fuerza y hasta hay presos del Bajo Lempa y la zona de Tecoluca, ¿verdad? Los pobladores de las vías en desuso, que es donde quiere meter el tren del Pacífico, son como 100,000 personas las que viven en las vías en desuso de la línea férrea. Toda esa gente, ¿cómo puede estar halagada con el régimen? Y si a eso le agrega que no ha movido un dedo para salvar el río Lempa, está viendo que nos van a echar todo el cianuro con el proyecto de Guatemala de la mina esta de Cerro Blanco, se llama. Ujú. Hay un gran movimiento ya que está creciendo día con día pidiendo que haga algo respecto al problema de la posible y casi segura contaminación de la principal fuente de agua de El Salvador, que es el río Lempa. ¿Mm? Sí. ¿Y sabe qué contestó un diputado de Nuevas Ideas? ¿Y qué quieren? Digo, que le ordene al río que corra para otro lado. Eso es ridículo, no podemos hacer nada. Imagínense. No, sí, es ridículo la Entonces, respuesta que da. una despreocupación por los problemas reales. No concibe hacer cabildeo, hablar con su homólogo de Guatemala, nada. Entonces, todos estos sectores se comienzan a ver afectados, muy Ujú. afectados ya en su vida Sí. cotidiana. Entonces, allí va perdiendo, va perdiendo. La clase media, que es un poquito más estudiada,
porque yo digo estudiadas, ¿sí? Porque eso de decir pensante no es correcto, porque todo el Ajá, pueblo es pensante, sí. no hay gente no pensante. Eso es muy Ujú, prepotente decir que hay pensantes y no pensantes, pero hay estudiados y no estudiados. Entonces la ujú. gente que ha tenido más oportunidad de estudiar, que se concentra en las grandes ciudades, pues una parte ya va teniendo más capacidad de analizar datos, noticias y se van alejando. Miren la universidad cerrada, ¿ah? Y con la complicidad del rector, Y cerrada, apuestan a la ignorancia. correcto. Entonces yo creo que poco a poco hay sectores que se van distanciando. Yo la verdad soy muy optimista. No sé cuál va a ser el futuro inmediato eh, próximo, a lo mejor sea triste porque siga empobreciéndonos, siga reprimiendo, pero en un plazo no muy lejano, eh, El Salvador va a resurgir con más Sí. justicia social y con democracia. Yo tengo una gran confianza en eso, porque los pueblos terminan cansándose y tomando las riendas de su destino y cambian el curso de la historia. Yo espero Bueno, que la historia sea pasó aquí en El Salvador temprano. también y se puede volver a Claro, repetir, pero no esperemos que de esa manera. no esperemos, es que toda la lucha que hay que dar es para que no haya necesidad de más guerra ni violencia. Bueno, Estamos a tiempo, por eso hay que participar, aunque uno se siente un poco en riesgo, pero hay que participar para hay que evitar hacerlo. que haya un proceso violento en El Salvador, Mire, y ¿verdad? Yo que lo he vivido, sé que hay que evitar. a todo esto ya estamos llegando a la finalización de nuestro programa y como es tradición quiero presentarle acá en pantalla la siguiente interrogante. ¿Cuál sería el consejo que le daría a la población en este momento? Y si me lo permite también agregar alguna recomendación, como Lorena Peña para el pueblo. Bueno, realmente nosotros, por lo menos yo no soy quien para dar un gran consejo, pero sí puedo dar mi opinión. Yo creo que es fundamental que el pueblo esté atento y analizando no solo lo que dice el gobierno, sino que a lo que otros medios independientes y fuerzas opositoras están señalando para que no nos vayamos a sorprender que el día de mañana realmente tengamos una crisis ya insostenible bajo ningún tipo de circunstancias. Y creo que hay que organizarse, que hay que movilizarse, que hay que unirse con todos los sectores que estén dispuestos a dar la batalla el próximo año para detener esta dictadura que se va configurando en nuestro país. Yo creo que hoy sí que aplica más eso de que el pueblo unido jamás será vencido. Hay que unirse todas las fuerzas democráticas que están Ujú. contra esta oligarquía y su presidente Bukele, ¿verdad? Para impedir que se configure plenamente un régimen dictatorial y que no haya una reforma a la constitución que vuelva a la constitución que teníamos con Tahuizo, ¿verdad? Ujú. Hay que luchar. Hay que Eso luchar sería. ese. En pocas Claro, y palabras eso viene siendo hay que luchar por nuestra democracia. así es, ese es el punto, hay que luchar. Y no nos dejemos atemorizar. Muy bueno. Quisiera agradecerle la oportunidad que nos dio en nombre de Movimiento Libertad y mi persona por tenerla acá en el programa y espero que se vuelva a repetir esta ocasión porque en lo personal siento que aprendo mucho cada vez que hablo con personas como usted con larga experiencia política y aparte de eso es muy bueno ver los diferentes puntos de vista de diferentes tipos de ideología y diferentes tipos de personas que han sido influyentes en nuestra república. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias y un saludo para todas las personas que nos están viendo. Bueno, pásenla muy bien amigos y recuerden de que este programa lo pueden ver en diferido en las diferentes plataformas de las redes sociales
Acá abajo en la caja de comentarios va a quedar también nuestros links de referencia a nuestra página web y nuestro correo electrónico. Por si hay alguna duda, alguna sugerencia o algún comentario que ustedes necesiten hacer, lo vamos a responder lo más pronto posible. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo jueves. Pásenla bien.